Cuernavaca, 17 de enero de 2015. Un hombre cumple 42 años ese día. Podría estar celebrando en privado, rodeado de familia, como cualquier persona que llega a esa edad. En cambio, firma un contrato que nadie esperaba, redactado en términos casi comerciales, que establece un horario de trabajo de 4 horas diarias, 2 en la mañana y 2 en la tarde, a cambio de 7 millones de pesos. Nada que ver con un anuncio de televisión ni con un patrocinio deportivo. Es el documento que lo convierte, de la noche a la mañana, en candidato a la alcaldía de una de las ciudades más golpeadas por la violencia en todo México. Ese hombre es Cuauhtémoc Blanco. Y ese cumpleaños número 42, ese 17 de enero de 2015, es el día exacto en el que un ídolo del fútbol mexicano decide convertirse en otra cosa completamente distinta. Un día que, sin que él lo supiera todavía, terminaría dividiendo la opinión de todo un país durante los siguientes 10 años. Su teléfono no dejó de sonar esa tarde. Periodistas deportivos que llevaban 20 años cubriendo sus goles, sus regates, su carácter explosivo dentro de la cancha. De pronto, tenían que aprender un vocabulario completamente distinto. Candidaturas independientes, requisitos de residencia, plataformas municipales. Nadie en el ambiente futbolístico terminaba de creerlo del todo. El Cuau, el mismo que había hecho campeón de goleo al América, el mismo que había anotado en 3 Copas del Mundo distintas, ahora hablaba de seguridad pública, de agua potable, de recolección de basura. Antes de contarte cómo ese cumpleaños terminó marcando el resto de su vida, necesitas suscribirte al canal, porque lo que sigue no es solamente la historia de un futbolista que decidió meterse en política. Hay una fotografía tomada años después de aquel contrato que terminaría poniendo en jaque toda su carrera pública. Esa fotografía está más adelante. Quédate. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973 en Tatilco. Aunque su infancia transcurrió entre las calles del barrio de Tepito, uno de los rincones más bravos y a la vez más entrañables de la Ciudad de México. Ahí, entre puestos ambulantes, música a todo volumen y una energía callejera que se respira en cada esquina, un niño flaco y callado empezó a patear un balón con chicos mayores que él, aprendiendo a base de golpes, caídas y regates improvisados el estilo descarado que después lo haría famoso en el mundo entero. Tepito tiene una identidad propia dentro del mapa emocional de la Ciudad de México, sinónimo de comercio informal, de peleas de box legendarias, de un orgullo popular que desconfía por instinto de cualquier autoridad. Crecer ahí forma un carácter particular, desconfiado, combativo, acostumbrado a defenderse solo porque nadie más va a hacerlo por ti. Ese carácter, forjado entre las canchas de tierra y las calles del barrio, terminaría siendo la marca personal de Cuauhtémoc Blanco durante el resto de su vida, tanto dentro de una cancha de fútbol como años después dentro de un salón de gobierno. Lo descubrió un buscador de talentos apodado La Coca González durante un torneo entre delegaciones de la capital. Ese ojo entrenado para detectar futuro en las canchas de tierra terminó llevándolo al Club América en 1990. Tenía apenas 17 años y era, según cuentan quienes lo conocieron en esa época, un adolescente tímido, casi introvertido, muy distinto al personaje explosivo, bromista y polémico en el que se convertiría con el paso del tiempo. ¿Cómo se transforma un chico callado de Tepito en uno de los personajes más ruidosos del deporte mexicano? La respuesta llegó poco a poco, torneo tras torneo. Debutó en Primera División el 5 de diciembre de 1992, sustituyendo a un compañero en un partido contra León. Durante sus primeras 2 temporadas apenas tuvo minutos, pero cuando el entrenador holandés Leo Beenhakker le dio confianza, algo cambió por completo. Empezó
a anotar, empezó a destacar y empezó también a mostrar ese carácter fuerte que años después definiría tanto su carrera deportiva como su carrera política. En el Mundial de Francia 1998, el mundo entero conoció su jugada más famosa, la cuautemiña, ese amague descarado en el que sostenía el balón entre los pies y saltaba por encima del rival, dejando en ridículo a defensas que lo doblaban en tamaño. Anotó en 3 Copas del Mundo distintas: Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Algo que muy pocos futbolistas mexicanos pueden presumir. Se convirtió en el segundo máximo goleador histórico del Club América, con 153 goles, apenas por debajo de una leyenda como Luis Roberto Alves. Ganó títulos de Liga, Balones de Oro, el cariño absoluto de una afición que lo veía como uno de los suyos. Un chico de barrio que llegó hasta la cima sin perder jamás su acento callejero, su desparpajo, su manera irreverente de hablarle a los rivales en plena cancha. Jugó también en Europa, con el Real Valladolid español, y más tarde en Estados Unidos, con el Chicago Fire de la Major League Soccer. Experiencias que ampliaron todavía más su leyenda dentro del fútbol mexicano, aunque nunca llegaron a eclipsar el cariño que le tenía la afición del América, el club donde forjó su identidad futbolística casi por completo. Volvió a México en distintas etapas, jugó incluso en el ascenso con equipos como Dorados de Sinaloa e Irapuato, y finalmente se despidió del profesionalismo en 2016 en un partido cargado de nostalgia disputado en el Estadio Azteca frente al Morelia. Pero detrás del ídolo futbolístico había, desde siempre, un carácter que no todos supieron interpretar de la misma manera. Cuauhtémoc Blanco era querido por su gente y a la vez temido por su temperamento. Discusiones con árbitros, roces con compañeros, comentarios polémicos frente a los micrófonos. Todo eso convivía en la misma persona con la genialidad futbolística que lo llevó a 3 mundiales. Su carácter explosivo también le costó caro en más de una ocasión. Su ausencia en el Mundial de Alemania 2006, decidida por el entonces técnico de la selección, generó una de las polémicas deportivas más grandes de esa década, con millones de aficionados divididos entre quienes consideraban una injusticia dejar fuera a un ídolo en plena forma y quienes veían en esa decisión el reflejo de un vestidor cansado de sus conflictos internos. Blanco nunca ocultó su molestia por esa exclusión y durante años la mencionó públicamente como una de las heridas más profundas de su carrera deportiva. ¿Y qué pasa cuando alguien acostumbrado a resolver todo con carácter y con goles decide que ya no quiere jugar más ese juego, sino otro completamente distinto? Se retiró oficialmente en 2016 en un partido de despedida cargado de nostalgia en el Estadio Azteca. Pero, para entonces, el retiro futbolístico ya llevaba casi un año de retraso respecto a algo mucho más importante: su entrada formal a la política, ocurrida precisamente aquel 17 de enero de 2015, el día de su cumpleaños número 42. El contrato firmado con el Partido Socialdemócrata establecía condiciones que hoy, una década después, siguen sonando surrealistas. Una jornada de apenas 4 horas diarias como candidato, dividida en 2 bloques de 2 horas, a cambio de 7 millones de pesos. Una cifra que, según cálculos periodísticos posteriores, resultaba casi el doble de lo que ganaría después como alcalde durante todo su periodo completo, con jornadas de tiempo completo y sin días de descanso. Muchos, en su círculo cercano, pensaron que se trataba de un capricho pasajero, una excentricidad más de un ídolo acostumbrado a hacer siempre lo que se le antojaba. Nadie imaginó, ni sus más fervientes seguidores, ni sus críticos más duros, que ese contrato terminaría por ganar la elección. Los analistas políticos de aquel momento tampoco lo tomaron demasiado en serio al principio. Cuernavaca llevaba años atrapada en una espiral de inseguridad, con tasas de homicidio que la colocaban entre las ciudades más violentas del país, y buena parte de la clase política tradicional
veía en la candidatura de un futbolista retirado poco más que un truco publicitario destinado a fracasar en las urnas. Las encuestas previas a la elección no lo colocaban entre los favoritos. Los partidos establecidos confiaban en que su experiencia administrativa terminaría imponiéndose sobre la fama de un exdeportista sin ningún antecedente en la función pública. Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca en 2015 y con esa victoria, inesperada para buena parte de la clase política tradicional de Morelos, comenzó una segunda carrera que terminaría siendo con el tiempo mucho más controvertida que cualquier expulsión o tarjeta roja que hubiera acumulado en su vida futbolística. Desde el primer momento, su estilo de gobernar reprodujo exactamente el mismo carácter que lo había hecho famoso en las canchas: directo, confrontativo, poco dado a las formalidades políticas tradicionales. Pero ese estilo, que en el fútbol generaba ovaciones, en la administración pública empezó a generar algo muy distinto: sospechas. Sus primeras conferencias de prensa como alcalde sorprendieron a los periodistas locales acostumbrados al lenguaje engolado de la política tradicional. Blanco respondía preguntas incómodas con la misma brusquedad con la que alguna vez encaró a un defensa rival, sin filtros, sin asesores, susurrándole respuestas diplomáticas al oído. Para una parte de la población, eso resultaba refrescante. Por fin, alguien que hablaba claro, sin la retórica hueca de siempre. Para otra parte, cada vez más numerosa con el paso de los meses. Esa misma actitud empezó a leerse como falta de preparación para gobernar una ciudad de más de 300.000 habitantes con problemas estructurales profundos. En 2016, apenas un año después de asumir el cargo, el Congreso de Morelos aprobó un juicio político en su contra, señalando que no cumplía con el requisito de residencia necesario para haber sido candidato. La respuesta de Blanco fue tan característica de su personalidad como cualquier gesto suyo dentro de la cancha. Inició una huelga de hambre con pancartas que decían «Respeto al voto ciudadano», colgadas en las afueras del ayuntamiento. Después de 36 horas sin probar bocado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el juicio político, permitiéndole conservar el cargo. La imagen recorrió los noticieros de todo el país. Un ídolo del fútbol mexicano sentado en una silla plegable a las puertas del Palacio Municipal, rodeado de simpatizantes que le llevaban agua y frases de aliento, mientras diputados locales insistían en que su gestión había nacido desde el origen de un fraude a los requisitos legales de residencia. Sus seguidores lo veían como un mártir de la democracia. Sus opositores lo veían como un showman, aprovechando su fama para blindarse de cualquier consecuencia legal. ¿Fue esa huelga de hambre una defensa legítima de la voluntad popular o el primer síntoma de un patrón que se repetiría durante años, usar el espectáculo y la confrontación pública para esquivar cualquier proceso legal en su contra? Esa pregunta, que en 2016 parecía casi anecdótica, terminaría volviéndose central en la historia política de Cuauhtémoc Blanco, porque mientras él sobrevivía al intento de destitución, empezaron a filtrarse los primeros indicios de algo mucho más grave que un problema de residencia. El sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, conocido como SAPAC, comenzó a acumular denuncias por presuntas irregularidades financieras. Empresas que aparecían de la nada, recibían pagos millonarios y desaparecían sin dejar evidencia de haber entregado un solo material o prestado un solo servicio. Una de ellas, identificada después como Obras y Proyectos Cuenca, recibió pagos por más de 13 millones de pesos correspondientes a 207 facturas, sin que existieran pruebas de entrega de materiales o ejecución real de trabajos. El patrón se repetiría año tras año en distintas dependencias del gobierno municipal primero y del gobierno estatal después. Para cuando terminó su paso por la alcaldía, el SAPAC había acumulado una deuda con la Comisión Federal de Electricidad que años después
sumando también la administración de su sucesor, rebasaría los 230 millones de pesos. Un organismo que se encarga de algo tan básico como llevar agua potable a cientos de miles de familias, terminó convertido, según denuncias ciudadanas presentadas ante distintas fiscalías, en una fuente de recursos para empresas que existían prácticamente solo en el papel. Pero eso apenas era el comienzo de una escalada que nadie, ni siquiera sus críticos más severos, hubiera podido anticipar en su totalidad. En 2018, apoyado por una coalición que incluía a Morena, el partido del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco dio el salto que muchos consideraban imposible. Se convirtió en gobernador de Morelos. El futbolista de Tepito, el mismo que años atrás apenas hablaba frente a los micrófonos, ahora gobernaba un estado completo, con presupuesto, con fuerzas de seguridad, con la responsabilidad de millones de personas. La toma de protesta como gobernador tuvo un tono casi festivo, más parecido a la celebración de un título de liga que a una ceremonia institucional. Miles de simpatizantes lo recibieron en las calles de Cuernavaca coreando su nombre, igual que lo habían hecho durante años en los estadios. Para una parte importante de la población morelense, verlo llegar al poder representaba literalmente la posibilidad de que un hombre salido del pueblo, sin vínculos con las élites políticas tradicionales, pudiera romper con décadas de gobiernos desprestigiados. ¿Qué se siente pasar de anotar goles en el Azteca a tomar decisiones que afectan la vida diaria de todo un estado? Sus seguidores más cercanos aseguran que Blanco vivió esa transición con la misma confianza desbordante que lo caracterizó siempre en la cancha. Sus críticos, en cambio, empezaron a señalar que esa misma confianza, sin experiencia política ni administrativa detrás, resultaba peligrosa para el manejo de un gobierno estatal completo. Y los hechos, con el paso de los años, terminaron dándole la razón a los críticos. Durante su gestión como gobernador, que se extendió de 2018 hasta 2024, las denuncias de corrupción no solo continuaron, se multiplicaron. Un estudio independiente reveló compras irregulares de equipo hidráulico a empresas fantasma. El proyecto de remodelación de uno de los mercados más importantes de Cuernavaca registró irregularidades por 11 millones de pesos. Un fideicomiso relacionado con el lago de Tequesquitengo, una de las zonas de mayor plusvalía en la región, presentó anomalías por 19 millones de pesos en la contratación de artistas y espectáculos. A esas cifras se sumaron pagos por 4 millones de pesos en indemnizaciones irregulares dentro del mismo fideicomiso, además de contratos de obra pública presentados en su momento como donaciones altruistas al ayuntamiento, pero que terminaron años después en juicios millonarios contra la administración municipal por el pago de rendimientos financieros que nadie había explicado con claridad al momento de firmarse. Colaboradores despedidos durante su gestión recibieron liquidaciones con condiciones tan favorables que hasta el día de hoy, algunos exempleados siguen cobrando penalizaciones diarias al ayuntamiento por convenios firmados durante aquellos años. Pero el escándalo más grave, el que años después seguiría generando titulares, tenía que ver con la venta irregular de terrenos alrededor de ese mismo lago. Predios con un valor comercial altísimo terminaron malbaratados entre funcionarios, exfuncionarios, magistrados e incluso diputados locales, en operaciones que las autoridades posteriores calificarían de auténtico saqueo institucional. ¿Cómo es posible que tantas irregularidades ocurrieran año tras año, sin que nadie pudiera detenerlas a tiempo? La respuesta, según distintas investigaciones periodísticas, tiene que ver con algo más profundo que la simple negligencia administrativa. En 2022 salió a la luz una fotografía que terminaría marcando un antes y un después en la percepción pública de Cuauhtémoc Blanco. En ella aparecía posando, en algún momento durante su gestión,
junto a 3 hombres identificados después como presuntos líderes de organizaciones criminales que operaban en la región, uno vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, otro señalado como cabeza de un grupo local conocido como Comando Tlahuica, y un tercero que terminaría asesinado dentro de un penal apenas unos años después. La imagen se difundió primero en redes sociales y después terminó en portadas de periódicos nacionales. Mostraba a un gobernador en funciones, sonriente, posando con total naturalidad junto a hombres que las autoridades identificarían tiempo después como piezas clave del crimen organizado en Morelos. Nítida, sin ambigüedades, tomada en lo que parecía un evento social cualquiera, de esos a los que cualquier funcionario público asiste decenas de veces al año, sin verificar uno por uno los antecedentes de cada persona que se le acerca a saludar. Esa fotografía se convirtió en la pieza central de un escándalo que Blanco intentó minimizar desde el primer momento, alegando que se trataba de una imagen más entre las miles que se toma cualquier gobernador en actos públicos y asegurando que desconocía por completo los antecedentes criminales de esas personas. La Fiscalía Estatal abrió una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, que hasta hoy no ha derivado en una acusación formal. Medios internacionales retomaron el caso con particular interés, presentándolo como un ejemplo más de la delgada línea que separa a la clase política mexicana de las estructuras criminales que operan en buena parte del territorio nacional. Para muchos analistas consultados en ese momento, lo llamativo no era tanto la fotografía en sí, un fenómeno lamentablemente común entre funcionarios de distintos niveles en México, sino la reacción tibia con la que las instituciones locales trataron el hallazgo, sin que derivara jamás en consecuencias concretas para nadie involucrado. Pero el daño a su imagen pública ya estaba hecho. Reportajes de agencias internacionales, incluyendo Reuters, documentaron cómo el manejo del sistema de agua potable de Cuernavaca había quedado, según sus fuentes, en manos de un presunto líder criminal de la región durante los años en que Blanco fue alcalde. ¿Y qué pasó con el resto de su administración mientras esta sombra crecía cada vez más? Los señalamientos de nepotismo se sumaron a la lista. Opositores políticos aseguraron que Blanco había colocado a familiares directos, incluyendo hermanastros, primos y sobrinos, en cargos públicos con salarios que superaban con creces los 50,000 pesos mensuales. Uno de los nombres más mencionados en ese entramado fue el de su medio hermano, Ulises Bravo Molina, quien llegó a ser líder del partido Morena en el estado y cuya cercanía con distintas empresas señaladas por corrupción alimentó todavía más las sospechas sobre una red familiar operando dentro del propio gobierno. Para los críticos de su administración, ese patrón resultaba especialmente indignante, mientras miles de familias morelenses enfrentaban carencias de servicios básicos, agua potable incluida. Distintos integrantes de la familia extendida del gobernador ocupaban puestos con sueldos que superaban por mucho el salario promedio de la entidad. Blanco, por su parte, nunca ofreció una explicación detallada sobre los criterios de contratación utilizados para esos nombramientos, limitándose en distintas ocasiones a negar cualquier tipo de favoritismo familiar. Durante 6 años completos, Morelos vivió bajo un clima de denuncias constantes, investigaciones abiertas y respuestas cada vez más desgastadas por parte de un gobernador que, fiel a su estilo, prefería confrontar a sus críticos antes que ofrecer explicaciones detalladas. Cuando Cuauhtémoc Blanco entregó finalmente el cargo, en el primer minuto del 1 de septiembre de 2024, la gobernadora que lo sucedió encontró un panorama que ella misma calificó de desfalco de dimensiones, todavía sin calcular por completo, irregularidades, omisiones y desvíos que, según su propia administración, alcanzaban a 17 secretarías completas y 44 organismos paraestatales. Pero ni siquiera ese diagnóstico devastador
resultó ser el capítulo más impactante de toda esta historia. Apenas un mes después de dejar el cargo, en octubre de 2024, Cuauhtémoc Blanco enfrentó la acusación más grave de toda su vida pública. Una mujer que se identificó como su media hermana, Fabiola, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Morelos por el delito de violación en grado de tentativa. El caso estalló justo cuando Blanco ya no era gobernador, pero sí diputado federal plurinominal por Morena, un cargo que le otorgaba fuero constitucional, la protección legal que impide procesar penalmente a un legislador en funciones sin que antes se le retire esa inmunidad. La noticia se propagó primero como un rumor entre reporteros de Nota Roja en Morelos y en cuestión de horas se convirtió en tema nacional. Medios de todo el país buscaron reacciones, declaraciones, versiones de ambas partes. La denunciante sostuvo desde el primer momento su relación familiar con el exgobernador y detalló ante la Fiscalía las circunstancias del hecho que denunciaba. Blanco, por su parte, respondió con la misma contundencia que empleaba siempre frente a las cámaras. Negó conocer a la mujer, negó cualquier parentesco y calificó la acusación como parte de una campaña orquestada por sus enemigos políticos. ¿Puede la fama, el cariño acumulado durante toda una carrera deportiva, proteger a alguien de enfrentar directamente una acusación de esta gravedad? La Fiscalía de Morelos, en febrero de 2025, solicitó formalmente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para poder investigarlo penalmente por el delito señalado. Blanco negó rotundamente cualquier tipo de parentesco con la denunciante, asegurando frente a los medios que ni siquiera la conocía. La denunciante, por su parte, sostuvo su versión y su relación familiar con el exgobernador. El proceso llegó hasta la Cámara de Diputados, en una sesión que se volvió una de las más tensas que se recuerdan en el Congreso mexicano reciente. Ahí, entre acusaciones cruzadas, señalamientos de impunidad y defensas encendidas desde su propia bancada, se sometió a votación si Cuauhtémoc Blanco debía perder su fuero para ser investigado. Legisladores de oposición subieron a tribuna para exigir que se le retirara la inmunidad, argumentando que ningún cargo político debía servir como refugio frente a una acusación de esta naturaleza. Voces desde la bancada oficialista, en cambio, defendieron el derecho de Blanco a un debido proceso, insistiendo en que una denuncia, por grave que fuera, no debía traducirse automáticamente en un desafuero sin las pruebas suficientes que lo sustentaran. El debate se extendió durante horas, transmitido en vivo, seguido con particular atención en Morelos, donde la figura de Blanco seguía dividiendo opiniones con la misma intensidad que una década atrás. El 25 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero. 291 votos a favor de mantenerle la inmunidad, 158 en contra y 12 abstenciones. El bloque oficialista, junto con aliados del PRI y del Partido Verde, terminó protegiendo a uno de sus legisladores más mediáticos de enfrentar un proceso penal, al menos mientras conserve su cargo como diputado. ¿Significa esa votación que el caso está cerrado para siempre? No necesariamente. La denuncia sigue existiendo. La investigación de la Fiscalía continúa abierta aunque congelada mientras Blanco mantenga su fuero. Y la opinión pública mexicana quedó, una vez más, dividida entre quienes consideran que se trata de una persecución política orquestada por sus adversarios, y quienes ven en esa votación un ejemplo más de cómo el sistema político protege a sus propios integrantes frente a acusaciones de extrema gravedad. Antes de esta acusación, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había sugerido públicamente que Blanco se presentara de manera voluntaria ante la Fiscalía para declarar, algo que finalmente ocurrió, aunque siempre arropado por el fuero constitucional que impedía cualquier consecuencia penal inmediata en su contra. La comparecencia se llevó a cabo en instalaciones de la Fiscalía General de Morelos,
con un dispositivo de seguridad reforzado ante la expectativa mediática que rodeaba el caso. Blanco llegó acompañado de su equipo legal, ofreció su versión de los hechos durante varias horas y salió del recinto sin hacer declaraciones extensas a la prensa que esperaba en el exterior. Para sus abogados, esa comparecencia voluntaria demostraba la disposición del exgobernador a colaborar con la justicia. Para los representantes de la denunciante, se trataba de un gesto simbólico que no cambiaba en nada el fondo del asunto. Mientras Blanco conservara su fuero, cualquier consecuencia penal real seguiría siendo en la práctica imposible de aplicar. Hoy, cuando se repasa la trayectoria completa de Cuauhtémoc Blanco, resulta casi imposible separar dos historias que en apariencia pertenecen a dos personas completamente distintas. Está el futbolista que anotó en 3 Copas del Mundo, que hizo campeón de goleo al América, que inventó una jugada que millones de niños mexicanos todavía intentan replicar en las canchas de tierra de todo el país. Y está el político señalado por corrupción sistemática, vinculado en fotografías con presuntos criminales, acusado de nepotismo y finalmente de un delito sexual gravísimo por parte de alguien que asegura ser su propia familia. ¿Cómo llegó un ídolo del fútbol mexicano a convertirse en uno de los políticos más señalados y a la vez más protegidos del sistema? La respuesta probablemente tiene menos que ver con la política en sí y más con algo que ya estaba presente desde sus años en el Club América: un carácter acostumbrado a salirse con la suya, a resolver los conflictos por la vía de la confrontación directa, a contar siempre con el respaldo incondicional de una parte enorme de la afición mexicana, sin importar cuántas polémicas acumulara en el camino. Ese respaldo, construido durante más de 2 décadas de goles, títulos y momentos históricos con la selección mexicana, resultó ser un capital político casi inagotable. Le permitió sobrevivir a un juicio político en 2016, le permitió ganar una gubernatura completa pese a carecer de experiencia administrativa, le permitió incluso conservar su fuero constitucional en 2025 en medio de la acusación más grave de toda su vida pública. Pero ese mismo respaldo, con el paso de los años, empezó a resquebrajarse. Encuestas realizadas durante sus últimos años como gobernador mostraban una caída sostenida en su aprobación. Editoriales que antes lo defendían con entusiasmo comenzaron a cuestionar abiertamente su gestión. Y sectores completos de la sociedad morelense, hartos de la corrupción acumulada durante casi una década de gobiernos vinculados a su figura, empezaron a exigir cuentas claras sobre el destino de cientos de millones de pesos. Organizaciones civiles, como Morelos Rinde Cuentas, presentaron denuncias formales por desvíos que, sumando solamente los años entre 2017 y 2019 en el organismo de agua potable, alcanzaban ya los 120 millones de pesos. 5 años después de esas primeras denuncias, muchas seguían sin resolverse, atrapadas en un sistema judicial que, según sus propios promotores, avanza con una lentitud que termina por favorecer a quienes tienen el poder suficiente para resistir el paso del tiempo. Colectivos de mujeres en Morelos, por su parte, empezaron a señalar durante su gubernatura un aumento preocupante en los índices de violencia de género, exigiendo protocolos de atención que, según sus denuncias públicas, nunca terminaron de implementarse con la urgencia que la crisis exigía. Ese reclamo específico volvería a cobrar una relevancia amarga años después, cuando la propia denuncia de su media hermana pusiera al exgobernador en el centro exacto de ese mismo debate. Regresemos por un momento a aquel 17 de enero de 2015, al día en que un futbolista de 42 años decidió firmar un contrato que lo alejaría para siempre de las canchas y lo metería de lleno en un mundo completamente distinto. En ese momento, la decisión parecía casi una broma, una ocurrencia más de un personaje acostumbrado a hacer titulares por motivos extradeportivos. 10 años después,
Esa firma se convirtió en el origen de una de las trayectorias políticas más controvertidas de la historia reciente de México. Una trayectoria marcada por denuncias de corrupción, que suman cientos de millones de pesos, por una fotografía que lo vinculó públicamente con el crimen organizado, por acusaciones de nepotismo dentro de su propio gobierno y por una denuncia de intento de violación que hasta el día de hoy sigue sin resolverse ante la justicia mexicana. Quienes defienden a Cuauhtémoc Blanco insisten en que se trata de un hombre perseguido por sus propios éxitos, señalado por adversarios políticos incapaces de derrotarlo en las urnas, y ahora, víctima de una denuncia que él mismo califica de infundada, aseguran que tal como ocurrió con el juicio político de 2016, terminará saliendo victorioso también de este proceso. Quienes desconfían de él señalan lo contrario, que el patrón se repite demasiadas veces como para tratarse de simples coincidencias. Corrupción en Cuernavaca, corrupción en el gobierno estatal, una fotografía con presuntos criminales, una red de nepotismo familiar y ahora una acusación por un delito sexual gravísimo protegida por el mismo fuero constitucional que la clase política mexicana suele usar como escudo frente a sus propias controversias. Para este segundo grupo, la pregunta de fondo ya no tiene que ver únicamente con la culpabilidad o inocencia de Cuauhtémoc Blanco en cada caso particular. Tiene que ver con algo más amplio: qué tan dispuesto está el sistema político mexicano a proteger a sus figuras más populares, sin importar cuántas denuncias acumulen, siempre y cuando esas figuras sigan conservando votos, cargos y capital político suficiente para resultar útiles a sus propios partidos. Entre esas dos versiones, cada mexicano construye su propia interpretación de Cuauhtémoc Blanco, el ídolo de Tepito que llegó hasta 3 Copas del Mundo defendiendo los colores de la selección nacional, y el político que, según decenas de denuncias todavía sin resolver, convirtió una carrera deportiva impecable en el punto de partida de una de las historias más oscuras de la política mexicana reciente. 2 versiones de la misma persona conviviendo en la memoria de un país entero, sin que ninguna de las dos logre borrar por completo a la otra. Y todo, absolutamente todo, empezó aquel 17 de enero de 2015, el día en que un futbolista de 42 años decidió que su vida jamás volvería a ser la misma. Vale la pena, antes de cerrar, regresar una última vez a Tepito, a esas calles donde un niño flaco aprendió a base de golpes y regates el estilo que después lo haría inmortal en 3 Copas del Mundo. Ahí, en ese barrio orgullosamente popular, muchos todavía lo defienden con una lealtad casi tribal. Es uno de los suyos. Llegó más lejos que cualquier otro, y cualquier ataque en su contra se interpreta, para ellos, como un ataque disfrazado contra la propia identidad del barrio que lo vio nacer. Pero fuera de esas calles, en el resto del país, la conversación sobre Cuauhtémoc Blanco cambió de naturaleza para siempre. Ya no se habla solamente de goles, de mundiales, de la Cuauhtemiña o de balones de oro. Se habla de fideicomisos, de empresas fantasma, de fotografías con presuntos criminales, de redes familiares dentro del gobierno y de una denuncia por un delito sexual gravísimo que sigue esperando resolución mientras el fuero constitucional lo protege. Quienes crecieron viéndolo anotar goles imposibles en el Azteca hoy tienen que reconciliar esa imagen con la de un político señalado, una y otra vez, por prácticamente todos los tipos de irregularidad que existen en el manual de la corrupción mexicana. Algunos lo logran sin mayor conflicto, separando por completo al futbolista del político. Otros aseguran que ambos personajes nunca estuvieron realmente separados, que el mismo carácter desafiante, confrontativo y acostumbrado a salirse con la suya, que lo hizo brillar en la cancha, fue exactamente el mismo que terminó por convertirlo en uno de los políticos más cuestionados de la historia reciente de México. 10 años después de aquella firma en su cumpleaños, número 42, Cuauhtémoc Blanco sigue en la política, protegido por su fuero
insistiendo en que saldrá victorioso de este proceso, tal como salió victorioso de la huelga de hambre de 2016. Su denunciante, mientras tanto, sigue esperando una investigación que el propio sistema legal mexicano mantiene congelada. Y millones de mexicanos, entre el cariño futbolístico y la desconfianza política, siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién es, en realidad, el hombre detrás de la Cuauhtemiña. Quizás esa sea, al final, la verdadera herencia de aquel 17 de enero de 2015. No un cargo público ni una fortuna acumulada, ni siquiera una condena que hasta hoy sigue sin llegar, sino la certeza incómoda de que un país entero puede admirar y desconfiar a la vez exactamente de la misma persona, sin encontrar jamás la manera de resolver esa contradicción por completo. Y así, entre goles que todavía se repiten en los resúmenes deportivos y titulares judiciales que se actualizan cada pocos meses, la historia de Cuauhtémoc Blanco sigue escribiéndose, capítulo tras capítulo, sin que nadie, ni siquiera él mismo, pueda anticipar todavía cuál será su desenlace definitivo. Lo único seguro hasta ahora es que aquel cumpleaños de 2015 sigue proyectando su sombra sobre cada nueva noticia que lleva su nombre, una década entera después de aquella firma que nadie, ni sus admiradores más fieles ni sus críticos más duros, vio venir con la magnitud que terminaría alcanzando. Un contrato de 4 horas diarias que, sin que él mismo lo imaginara aquella tarde de enero, terminó reescribiendo por completo el resto de su vida y dividiendo quizás para siempre la opinión de todo un país que todavía no sabe muy bien cómo terminar de contar esta historia, ni cuándo, si es que alguna vez ocurre, llegará finalmente un cierre definitivo para todos los procesos que hasta hoy siguen abiertos en su contra. Por ahora, lo único que queda es esperar. Esperar una resolución judicial, esperar una siguiente elección, esperar el próximo episodio de una historia que, 10 años después de aquel cumpleaños en Cuernavaca, todavía se sigue escribiendo en tiempo real.